A todos los que ven el canal y que viva Cristo Rey, les doy mi bendición y va acompañada también mi oración por ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí su amigo Ricardo Olivares en otra transmisión especial. Antes de empezar, quisiera pedirles, como cada programa, que se suscriban a este canal, dejen sus comentarios, le den like a este video y lo compartan en los grupos de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros del trabajo. No olviden que ese es el mejor mecanismo para compartir cada vez más la información y el contenido que aquí les brindamos. Y pues bueno, el día de hoy es una ocasión muy especial porque tenemos un invitado pues prácticamente de lujo. Se trata aquí de nuestro amigo Jarboye Morik. Hola Jarboye, ¿cómo estás? Bien, bien, y gracias por la invitación. Jarboye pues es un ciudadano estadounidense que reside normalmente en México. Él tiene un canal que se llama Governance and Empire. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu canal, Jarboye? Y nada más mencionar que no solo que estoy ciudadano americano, pero croata también y también ciudadano mexicano ya desde hace 4 años. Entonces, orgullosamente mexicano y tengo, se llama mi podcast Geopolitics and Empire, Geopolítica y Imperio. También tengo un radio show que se llama TNT Radio, se llama, que se transmite desde Australia, pero es internacional. Diario entre 6 y las 8 de la tarde en vivo, y ya trato con muchos temas y he tenido muchos invitados interesantes, desde John Perkins del Economic Hitman y muchos más. Perfecto, pues suscríbanse al canal de Jarboye. ¿Ya cuántos suscriptores tienes ahí, Jarboye? Creo que ahora como 25,000, pero ya saben cómo va con la censura, ¿no? Mi más popular video era que tenía en 2020 mi entrevista con Francis Boyle, el autor del Tratado de Armas Biológicas. Logró tener 300,000 vistas y lo borraron, ¿no? Y pues No, así van las cosas. qué coincidencias, no siempre los que más vistas tienen son los que borran. Sí. Oye, a ver, platícale un poquito a la audiencia, Jarboye. ¿Tú específicamente en qué temas te especializas? Pues más lo que me interesa, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, pero me enfoco mucho en geopolítica o en inglés se dice como deep state, el estado profundo, o deep politics, la política profunda. Eso es lo que está pasando con COVID, globalismo. Yo soy un cristiano conservador, y cosas así. De hecho, en mi último podcast, que todavía me falta subir, entrevisté a un detective o policía de Los Ángeles, y acabó de escribir un libro donde él habló con las personas que vieron cómo Robert Kennedy mató a Marilyn Monroe. Y luego me platicó que en las 80s él se fue a Ciudad de México y tuvo una junta con el jefe mexicano de seguridad, y que ese mexicano, ese oficial, le platicó a él cómo la CIA estaba traficando drogas y armas desde México. Entonces, así son los temas que, que trato. No, está muy interesante. ¿Tu libro ya se publicó, ese libro que mencionas? No era del invitado. Se llama Bombshell: How Bobby Kennedy Killed Marilyn Monroe. Cómo Bobby Kennedy mató a Marilyn Monroe. Y ya hace unos meses, el autor se llama Mike Rothmiller. Entonces, Ok, va. así son los temas. No, pues búsquenlo. A la gente que nos está viendo, no dejen de buscar esos libros, son muy interesantes. Y pues bueno, Harboye, si te parece, ya me gustaría entrar un poquito en materia específicamente. Eh, Primero, quisiera que nos compartieras un poquito de tu perspectiva a nivel geopolítica regional. ¿Por qué? Porque como tú sabes, hay una tendencia a nivel continental al menos de pues, gobiernos de izquierda o de centro izquierda que están implantándose pues, en toda la región
y de la mano de eso, pues están llevando a cabo una agenda global. Como sabemos, amigos que nos ven, la izquierda y el socialismo en general no son movimientos nacionales, no son movimientos patrióticos, son movimientos internacionales. ¿Qué nos podrías compartir respecto a esto, Harboye? Pues sí, se ve en Latinoamérica ahora Lula, que ganó en Brasil, y Gustavo Petro en Colombia, ya tenemos Venezuela, um, y en Chile, Boric, que es croata, también como yo, Boric, mi apellido es Moric, y como Luka Modric, el de fútbol. Entonces, sí, hay esa tendencia y que es problemática, pero yo lo veo que hoy en día que la amenaza no es tanto izquierda como lo pensamos del siglo XX, ¿no? En la Guerra Fría. Es más globalismo que como los dos se combinaron, ¿no? Los de la izquierda y ahora que tenemos globalismo y ahora la amenaza global es globalismo y yo lo veo que las globalistas están usando la izquierda y derecha también. Entonces, yo no lo veo más que es izquierda contra derecha, es más soberanía populista desde abajo contra ese globalismo tecnocrático internacional. Y si a mí me preguntas, por ejemplo, Chile con Boric es izquierda globalista, igual Lula en Brasil, creo que tienen una relación muy cercana. Davos, ¿no? Foro Económico Mundial y Lula. Um, y además vemos cosas que Lula platica como recientemente que quiere una moneda regional que se llama Sur para Sudamérica, que hablaba contra los cristianos y iglesias diciendo si no aceptan vacunas van a echar la culpa no a los cristianos, iglesias cristianas en Brasil, cosas así. Y igual ahora Colombia con Petro se reúne, ¿no? Con los demás, con esas mismas políticas, ¿no? De LGBT, trans, tratar de quitar armas, ¿no? Boric dijo de Chile, no hace mucho dijo que quiere quitar las armas, ¿no? El derecho de tener armas en Chile. Entonces son cosas así. Pues, y de libre expresión, ¿no? Ahora leí que Lula en Brasil quiere formar nuevos ministerios como tipo George Orwell, ¿no? Ese libro de ciencia ficción 1984, ¿no? Entonces en Brasil quieren crear nuevos ministerios para decir qué es la verdad y qué es desinformación. Entonces sí, claramente vemos esa tendencia en Latinoamérica, pero yo lo identifico más como amenaza globalista y un poco menos importancia a esa paradigma clásica, ¿no? De siglo XX de izquierda contra derecha. Ok, oye, a ver, una pregunta muy concreta. A ver, por lo que tú nos estás explicando al público, actualmente existen cuatro ejes, ¿no? Ya no nada más es izquierda y derecha, sino que también hoy es globalismo y patriotismo, no se podría llamar así. Tú como experto en geopolítica, ¿cómo clasificarías en concreto al presidente de México? ¿Por qué? Porque, a ver, él evidentemente pues es un hombre de izquierda. Él pues apuesta por más intervención del Estado en la economía, por pues incrementar la tributación, o sea, el cobro de impuestos. Pero por otro lado, muchos dicen que él es patriota, porque él, por ejemplo, pues dice que se opone, ¿no? Él trae ese discurso de la izquierda clásica de contra el imperialismo y todos esos temas y centrarse mucho en política nacional. De hecho, él no le gusta ni siquiera viajar a otros países, creo que ha viajado a 2, 3 países en lo que va de su gobierno, porque él se pone esa bandera de política nacional a contrario de su partido, porque su partido tiene pues gente que es totalmente globalista. Por ejemplo, este Mario Delgado, el actual presidente de Morena,
pues es fundador del Grupo de Puebla, aquí en México, sucesor del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿qué opinión te merece la figura de López Obrador al respecto? ¿Él es un patriota o es un mentiroso? Es una buena pregunta y desde mucho tiempo estoy tratando de buscar una respuesta a esto. Am, yo lo veo que a ciertos, que es menos mal AMLO si lo comparamos con otros presidentes anteriores en ciertos asuntos, que me parece que tiene elementos patrióticos y quiere defender soberanía mexicana, pero hay claramente um, otros hilos globalistas. Pero, por ejemplo, yo creo que si estuvimos, cuando llegó COVID, si estuvimos bajo, decimos, un Calderón o Peña Nieto, que es derecha, decimos, no nos... y yo creo que si fue Peña Nieto en 2020, que lo harán hecho como un lockdown como tipo China en México. Y yo creo que porque tuvimos AMLO, él trató de frenar esto. Porque yo también veo la derecha en México que es muy comprada por el imperio americano. Es como diría Vox, ¿no? Es derechita cobarde. Sí, y que realmente la derecha mexicana que Wall Street y Pentagon y lo maneja todo, ¿no? Yo hice entrevistas hace varios años con mi clase, cuando daba clase en el TEC de Monterrey, de Skype. uh, Traje un autor que se llama Jefferson Morley. Él declasificó los documentos que mostraron que varios presidentes mexicanos fueron agentes de la CIA, como Díaz Ordaz, creo Echeverría. Entonces, literal, los presidentes mexicanos eran agentes de la CIA, tenían sus nombres códigos como Litempo, con el número 5 o 6 y 7. Entonces, AMLO, yo lo veo que sí, que lo bueno es que está tratando de defender como la soberanía cuando hablamos de energía, ¿no? De petróleo, de electricidad, de litio, ¿no? De cosas así que es bueno, que yo creo que otros como Peña Nieto o Calderón no lo harán. Pero lo que mucho me preocupa de AMLO, que sí es globalista. Yo acabo de hacer entrevista hace unas semanas con Piers Corbyn, que es el hermano de Jeremy Corbyn, ese político conocido de Inglaterra, que es amigo de AMLO. Y hay una foto en Twitter de 2016, hace 6 años, donde Jeremy Corbyn está con AMLO y están hablando de gobierno mundial. Lo pueden ver, que abiertamente dicen que queremos un gobierno mundial. Y en septiembre, ya tengo aquí, gente, lo pueden ir en el sitio de lopezobrador.org.mx. Es un transcripto donde el secretario del Estado Blinken de Estados Unidos se reunió con AMLO, y AMLO está abiertamente hablando de una Unión Norteamericana que quieren modelar Unión Europea, que es una estructura supranacional, globalista, tecnocrática, antidemocrática, y usarlo como modelo para integrar Canadá, Estados Unidos y México. Y AMLO abiertamente dijo eso. Y si regresamos al América Sur, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, hace un mes dio una entrevista donde él mismo dijo que queremos modelar la Unión Europea en Sudamérica. Entonces lo vemos como Rafael Correa hablando y junto con Lula y los otros quieren replicar ese modelo globalista en Sudamérica, y aquí tenemos AMLO donde él quiere hacer lo mismo en Norteamérica. Y para mí el punto más importante es esa idea de Unión Norteamérica, porque si tenemos algo así, pues se quita soberanía de México y Estados Unidos y Canadá, y ya estamos en una dictadura, sí. Sí, claro, es como tú bien lo dices, con los organismos internacionales supranacionales como la Unión Europea,
En la Unión Europea, por ejemplo, ahí entiendo que sí tienen, por ejemplo, eurodiputados, ¿no? Que hasta cierto punto son electos por la gente, pero por ejemplo, en la OEA, en la ONU, pues completamente nadie elige a los burócratas que de ahí trabajan y que muchas veces toman resoluciones que pueden llegar a ser vinculantes para los países. En lo que tú comentas del tema de soberanía energética, pues ahí sí tienes un gran punto. Pero si a mí me preguntaras, yo pienso que la verdad lo que AMLO, más que defender la soberanía nacional, busca es defender pues, riqueza política, tanto para él como la gente de su partido, y ¿por qué no lo voy a decir? Pues sindicatos muy poderosos en cuestión precisamente petrolera, pues que tienen secuestrada la industria prácticamente desde la expropiación petrolera en el 38. Entonces, como tú dices, hay una afluencia de aspectos políticos dentro del presidente López Obrador. Oye, a ver, quisiera yo hacerte una pregunta aprovechando tu triple nacionalidad croata, mexicana y estadounidense. Hay una especie de tabú que se tiene en México respecto a los conservadores estadounidenses. Y en específico, pues me refiero a la gente que pues, no comulga con el Partido Demócrata, específicamente pues, a los republicanos. Muchas veces se le tacha al conservadurismo estadounidense pues, de racista, de xenofóbico, y eso al final repercute en la política mexicana. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas con la gente de México a hablarles de conservadurismo, de derecha, de libertad económica, ellos inmediatamente te asocian con racismo, con xenofobia. ¿Qué podrías decir respecto a esta relación que hay? Um, pues sí, es otra vez yo lo veo como globalismo que ya ahora está controlando, decimos, usando como su arma la izquierda, ¿no? El Partido Demócrata ahora y promoviendo todo que es, si a mí me preguntas, anti-humano, anti-Dios, anti-familia, anti-tradición, quieren quitar armas, promueven aborto, matrimonio homosexual, transgénero, satanismo, literal, si se puede ver esto. Y sí, dicen que son, de hecho, Nada, en Twitter. paréntesis de eso que mencionas, Ajá. justamente el 18 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, se intentó poner en el centro, en el Zócalo, un antinacimiento, que era un nacimiento satánico, literalmente. Entonces, tema curioso de lo que mencionas. Sí, 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 todo esto y se me estoy perdiendo mi pensamiento, pero que sí, entonces ahora, que en Twitter alguien empezó a crear un hilo, un Twitter thread, hablando de mí y mi podcast y mi show en TNT Radio, tratando de describirme como un fascista antisemético, no cosas así que no puede, que no es la verdad, ¿no? Mi abuelo fue un prisionero de los nazis en Croacia, sobrevivió, entonces, pero están intentando de hacer esto, pero yo lo veo que es global, no es solo estadounidenses como yo o es más, ese problema es más grave en Estados Unidos que en México, pero yo lo veo muy rápido, está llegando a México, en Europa y otras partes del mundo y va a través de, yo trabajaba 3 años en Kazajstán, donde como profesor en una secundaria, um, y allá también se siente que va a través de los medios, de redes sociales, YouTube, Google y todo esto, esa propaganda está lavando los cerebros de esa próxima generación y está avanzando y teniendo mucho éxito. Es muy difícil frenar eso. Por ejemplo, yo cuando daba clases en el TEC, en la licenciatura, yo daba una clase de ambiente y relaciones internacionales. Yo trataba de enseñar contra esa narrativa de cambio climático, ¿no? Que dicen, ya saben eso, esa teoría de cambio climático es muy marxista, ¿no? Y comunista. Sí, Y que ellos creen que se va a acabar cobrándote más impuestos, ¿no?
Sí, y quieren que no manejas, que no comes carne, que no tienes hijos, nada. Y 95% de mis alumnos, que eran un clase mixto, ¿no? De mexicanos y alumnos internacionales, 95% creen en esa narrativa oficial ya, y es muy difícil de cambiar sus mentes. Entonces, están teniendo mucho éxito con los jóvenes hoy en día y así va. Sí, ¿no? Las universidades se han vuelto como que casi centros de adoctrinamiento, ¿no? En la que, pues en general la educación básica, no sé si tú lo sepas, pero por ejemplo, en México, desde la revolución del 1910, pues prácticamente se ha utilizado el sistema educativo como una narrativa totalmente, pues adoctrinadora. En México, por ejemplo, no sé si tú lo sepas, pero desde que los niños son pequeños, desde la educación primaria, se les enseña a estar en contra de la religión, en específicamente, bueno, contra el catolicismo, porque pues ha sido la religión preponderante en México, pero siempre se nos enseña en las escuelas de que, oye, a ver, Benito Juárez, bueno, porque no quería la religión, la iglesia mala, o este otro asesino de Plutarco Elías Calles, que era un ateo que igual quería prohibir la religión en México, bueno, porque pues era el jefe máximo de la revolución, se llama, y pues bueno, todos los que se lo pusieran, malos, ¿no? Siempre ha existido esta dicotomía entre buenos y malos que tanto le gusta al socialismo. No es coincidencia, como tú bien dices, que pues a todos los globalistas, izquierdistas en especial, pues le odien a la fe, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita, Boric, por ejemplo, pues él llegó al poder en Chile después de una serie de protestas, de meses de protestas violentas en las que pues las imágenes en las que se quemaban iglesias era algo común. Al respecto a esto, quisiera preguntarte una cosa. Como tú sabes, recientemente se detuvo al presidente de Perú, Pedro Castillo, y también se condenó a 6 años de prisión, que no va a pisar la cárcel, pero está condenada, Cristina Fernández, ¿no? En Argentina. Eh, ¿tú consideras que dentro de estos izquierdistas globalistas regionales hay una pugna de poder? Porque mucha gente toma estos acontecimientos como un logro, ¿no? Como algo bueno, pero pues la realidad es que si la gente se fija han sido sustituidos por más izquierdistas, pues globalistas. ¿Qué opinas al respecto de esto? Sí, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, estaba leyendo, por ejemplo, que el día anterior al golpe de Estado, donde quitaron a Pedro Castillo, el embajador americano estadounidense a Perú, se llama Lisa Kenna, que anteriormente trabajó para la CIA 9 años y también para el Pentágono. El día antes del coup contra Castillo, um, ella se reunió con el ministro de Defensa de Perú. Y así funciona el imperio de Washington. Y creo que lo mismo pasó con Bolivia y Evo Morales. El día anterior o días anteriores, el embajador o quien sea de Estados Unidos se reunió con el general de Bolivia o en este caso Perú. Y esos militares trabajan con Estados Unidos y lo hacen lo que ellos dicen. Entonces, aquí fue un golpe de Estado. Y otra cosa para mí, yo lo quito lo emocional, ¿no? Si yo soy conservador y aquí es un caso donde quitan uno de izquierda, que yo, si reacciono emocionalmente, voy a decir, qué bueno, pero no, yo lo quiero ver objetivamente. Y entonces fue un golpe de Estado de Estados Unidos contra Perú. Y creo que la persona, como tú dijiste, que lo están intentando, es una mujer, ya se me olvidó su nombre. Diana se llama. Sí, que se fue al Foro Económico Mundial, tiene foto con Klaus Schwab. Entonces es una marioneta, ¿no? Que lo va a hacer lo que le dice Davos, ¿no? Diana Entonces, Boluarte, se llama Diana Boluarte. sí, sí, ella. Y entonces entonces para mí es peor tener esa Diana que un Pedro
Castillo, aunque Pedro Castillo es izquierda, ¿no? ¿Me entienden? Es como, es como dos opciones y uno es menos mal. Y entonces así lo veo las cosas. ¿Y Argentina? ¿Qué opinas de Argentina? Pues últimamente no me he dedicado mucho a ver lo de Argentina, pero igual es Ah, Kirchner, ¿no? a ver, si me gusta, es una pregunta, a ver si la quieres contestar bien y si no, no sé, Ajá. puede ser algo incómoda. ¿Qué opinas de la relación que se hace de la figura de Javier Milei específicamente con los poderes financieros globales? Que mucha gente dice que Javier Milei no es lo que pinta, pues porque precisamente ha salido pues de la banca mundial. Yo no lo sé mucho de Javier. ¿Cómo lo dices? Milei. No de este asunto no lo um, conozco bien, pero yo lo veo que es muy posible, ¿no? Que puede tener estos vínculos, ¿no? Que yo lo veo que mayoría son comprados. Y hay mucha gente igual que me dicen, por ejemplo, de Bolsonaro de Brasil, ¿no? Que lo vemos como un menos mal en ciertos puntos, pero dijeron que bajo reino de Bolsonaro que vendió muchas partes de Brasil. Otra vez, tal vez no es su culpa porque una persona no puede controlar todo el país, ¿no? Pero de Javier yo Sí, no. o de Meloni, ¿no? Que también dicen que ella también es globalista, aunque haga como que no. ¿Cuál? De ¿Quién? Giorgia Meloni. Sí, de Italia. Sí. Sí, es muy difícil en este momento que tal vez es muy temprano para decir algo, pero por ejemplo, yo hice entrevista con Thierry Baudet, que es el líder del Foro Democrático en Holanda, y yo justo le pregunté a esto, y él es muy antiglobalista, y él dijo que, no, que él cree que Giorgia Meloni, por ejemplo, no nos va a salvar, que es como una globalista que nada más ligera, ¿no? Que quiere comprar comprar tiempo para su pueblo, pero realmente no nos va a salvar. Y pues yo creo que estoy de acuerdo con esa idea que era, porque ella inicialmente soportaba los pases COVID, ¿no? Los pasaportes certificados de vacunación y soporta OTAN y soporta Zelensky y todo eso. Entonces soporta muchas narrativas globalistas. Y a ver, por ejemplo, ahorita que menciona lo de los pases, eh, ahorita está muy de moda por el tema de China, justamente, que según el bicho les está pegando y cobrando lo que no les cobró, ¿no? En 2 años que lleva el tema, pues, de la pandemia. Eh, ¿Tú piensas que están o planean usar ese nuevo brote como un pretexto para volver a los encierros? Porque justamente pues nos bombardean últimamente bastante con que va a haber una nueva variante, una nueva variante, y pues ya hay gente preocupada porque esto se pueda significar pues un nuevo cierre o forzoso o nuevas medidas para perpetuar todavía más algo que pues, la gente ha venido olvidando y más en los países del tercer mundo. O sea, yo siempre digo que es la ventaja del tercer mundo, ¿no? De que en Estados Unidos, en Europa, pues les fue mucho más fácil controlar a la población que aquí. ¿Tú crees que le apuestan a eso? Es por esto que ya quiero regresar pronto a México, porque yo creo que sí es muy posible que quieren intentarlo. Yo me estaba fijando que creo que fue Nuevo León y Puebla acabaron de regresar eh, con las reglas de cubrebocas obligatorias. Los dos estados mexicanos, y estoy leyendo como en varios estados en Estados Unidos, no lo han hecho obligatorio, pero están otra vez diciendo, promoviendo la idea que gente ponen cubrebocas. Y por ejemplo, tomamos Nuevo León como un ejemplo de Samuel García, ¿no? El gobernador. Hace unos años, yo me gustaba algunas cosas que hacía Samuel García antes de COVID y todo esto.
hablaba contra AMLO y cosas así, y parecía, ¿no?, que era para libertad, pero lo vemos que intentó cambiar la constitución estatal de Nuevo León para donde si le insultas en las redes sociales, te va a Me dar arrestan 36 horas. 36 horas y multa. Luego lo quitaron. Porque yo creo que mucha gente se levantaron y dijo, just kidding, broma, ¿no? Lo vamos a quitar. No, no fue mi idea. Y luego se fue a Egipto en el COP27, ¿no? La reunión de ONU de cambio climático. Y que hay en Nuevo León población de 6 millones, yo creo, 3 millones que usan coches, vehículos privados, que quiere quitar vehículos privados a todos en Nuevo León, que es el plan globalista. Entonces, ya que entiendes que Samuel García es un ultra globalista, entonces no es sorpresa que Nuevo León hace una semana o dos que dijeron cubrebocas otra vez son obligatorias. O luego Entonces, que quiere obligar a la gente a usar bicicleta en lugar de coche cuando Nuevo León llega a 45 grados. así vamos. Entonces, en México, como tú dices, eh, en México podemos comprar un poco más tiempo en comparación con Europa y Estados Unidos, donde tienen más fácil el control, pero yo creo que aquí también también lo van a avanzar con todas esas cosas y están intentando implementarlo. Por ejemplo, Guadalajara, donde vivo, es una ciudad inteligente. Se llama ciudad resiliente, Resilient City. Y lo pueden ver los documentos oficiales sobre todo eso, que dice que lo financia el Fundación Rockefeller. Entonces, el Fundación Rockefeller está dando a Alfaro, el gobernador de Jalisco, millones y millones de dólares para quitar carriles de los coches, instalar transporte público, quitar efectivo y crear ese sistema de control digital en Jalisco. Hasta Alfaro propuso durante la pandemia que introduzcamos como en Unión Soviética, se llama Internal Passport Control System, un sistema de control pasaporte interna entre los estados y ciudades. Y para salir de Jalisco y volver a entrar, querían checar tus pasaportes de certificados de vacuna. Entonces, es una distopia que... Realmente violatorio además de la Constitución mexicana. Sí, y sí, totalmente una violación de Constitución mexicana, pero lo que decían en Jalisco, que querían cambiar contra la Constitución del Estado de Jalisco, el Estado soberano y libre, ¿no? Ya, soberano y libre, y que querían cambiar la Constitución del Estado de Jalisco, porque el vacunarse no lo pueden aplicar vacunación obligatoria, pero que querían cambiar la constitución del estado donde meten que ahora sí lo pueden hacer a fuerzas. Entonces, Sí. así vamos en México. Y es curioso que Alfaro y Samuel son del mismo partido, ¿eh? De Movimiento Ciudadano, del partido más cínico, porque, a ver, yo sostengo que todos los partidos en México actuales son o de izquierda o de centro izquierda y todos son globalistas, pero Movimiento Ciudadano es el más globalista porque pues es el más cínico, es el más descarado, ¿no? Es el partido social demócrata por excelencia, como ellos se hacen llamar. Pues es curioso ver estas similitudes entre sus gobiernos que al final, como bien platicamos, se venden como un tema de libertad en inicio, pero al final es un autoritarismo, es ahora sí que la cadena del estado de bienestar, como ellos le llaman, ¿no? Eh, Oye, Harboy, ya para ir cerrando, pues a ver, me gustaría que nos dieras una conclusión para la gente, porque pues con todo lo que estamos platicando ahorita parece que el escenario es totalmente desfavorecedor. ¿Qué puede hacer la gente para dar una batalla local en una guerra que es internacional o global? Pues primero informarse, ¿no? A través de canales como suyo y mío, entender lo que está pasando. Y algo que me molestó durante la pandemia es que yo lo veo que hay ventajas y desventajas con eso, que muchos mexicanos son muy calmados y no causan, ¿no? Muchos problemas, ¿no? ¿Cómo se dice? Compliance, ¿no? Como... Cumplen la ley. sí, La ley que les gusta más bien.
Sí, pero esa ley de la pandemia, ¿no? Como poner cubrebocas y vacunarte y usar gel y Ma- los protocolos, así muchos mexicanos. Más bien dicen, pues mientras verdaderamente no me afecte, pues qué me importa hacerlo, ¿no? O sea, es como, no me quita nada, es como que ese pensar de no me quita nada, ¿no? Sí, algo así. Y yo me enojé porque yo desde el principio, desde 2020, vi que esa pandemia es falsa. No, no era una pandemia. Si a mí me preguntas por la definición oficial, no tuvimos pandemia. Era todo Sí. mentira, era control. Y yo como croata, ¿no? Porque nosotros en Europa tenemos esa historia de totalitarismo, ¿no? De nazismo, comunismo. Mi abuelo fue prisionero de los nazis, vivimos bajo comunismo. Nosotros podemos muy rápido um, identificar a dictadura. Yo tenía creo que mexicanos por su historia no tuvieron por mucho tiempo esta experiencia, entonces no lo identificaron bien. Y entonces lo hicieron todo lo que dijo el gobierno, ¿no? Porque yo durante muchos años llegué a México y todos me dicen, oye, pues México es un país corrupto, los narcos controlan el gobierno, se secuestra, mata. Entonces, pero luego dicen, hay una pandemia y luego el próximo día dicen, debemos hacer lo que dice el gobierno. Pero ayer me decían que es un gobierno corrupto y que te quiere matar, ¿no? Pero hoy nos quieren cuidar, ¿no? Sí, Para no, mí mira, yo, no yo tiene. definiría eso que tú dices como que más bien México es el país del ingobierno, ¿no? O sea, de que la verdad es que el gobierno en México es mínimo, no porque quiera hacerlo, sino porque es incapaz de ser más duro. Y la realidad es que en México es como que pues mucho el principio este de consentimiento, ¿no? De que la gente cumple lo que quiere cumplir y para lo que quiere hay gobierno, pero para lo que no quiere no hay gobierno. O sea, por ejemplo, para tema de trabajo o negocio informal, para eso el gobierno no se le hace caso, pero para tema del bicho se pusieron a hacerle caso al gobierno muchos. Sí, y para llegar a dar respuesta a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Entonces, um, informarnos, pero tener más, ¿cómo se dice? Courage, como bravery, como Valentía. sí, y decir no voy a poner cubreboca, no voy a hacer eso. Entonces, decir no, yo sé durante la pandemia, por ejemplo, en Guadalajara y otras ciudades, gente a través del Telegram y otros canales empezaron a formar grupos de resistencia y cada fin de semana en Guadalajara, yo creo que fue por Chapultepec, no se reunieron gente manifestando. Entonces, tenemos que hacer cosas así, pero crecer los números más, porque yo, por ejemplo, en una ciudad tamaño de Guadalajara, yo creo que los números fueron pocos realmente y se necesita más um, pues sí, informarnos, juntar, organizarnos y también yo veo, hay un montón de extranjeros. Yo los he conocido personalmente de Canadá, Estados Unidos, Europa, huyendo a México. Es increíble, nunca he visto esto. Yo llegué hace 12 años, pero ahora estoy platicando con gente, están huyendo a México um, y formando sociedad paralela, se dice Parallel Society, una economía paralela, estructuras paralelas, básicamente. Entonces, lo que nos quieren imponer, ese sistema de control, pues entonces esta gente están creando alternativas, ¿no? Si cierran mi cuenta de banco, que se usa, no sé, oro, plata, cripto o intercambiar cosas, comprar terrenos Sí, fuera no. de las ciudades como granjas, ¿no? Y que gente compran juntos. Yo conozco gente en diferentes partes de México donde están comprando terrenos juntos y creciendo su propia comida. Entonces, estar más autosostenibles. Así, son cosas que podemos hacer. No, sí, y a ver, ahorita rápido una anécdota de lo que tú mencionaste del gobierno con el bicho este. Es curioso porque, por ejemplo, en los edificios que pertenecen al Poder Judicial en México, todavía a uno le exigen que se ponga la máscara cuando entra, ¿no?
y a mí se me hace de lo más simpático porque uno tiene que entrar a un juzgado, por ejemplo, y es como, ok, ponte la máscara, ok, te la pones, ¿no? Y pasas a tomarte la temperatura y al momento de que pasas por el termómetro te marca temperatura de 25 grados centígrados. Y es como, oye, pues ¿qué estoy? ¿Soy un cadáver viviente o qué es lo que pasa aquí? No, o sea, me exiges por un lado la máscara, pero tus termómetros pues me marcan que estoy muerto, ¿no? Es lo que te digo, que justamente en México existe mucho la cultura esta que se le llama del sardo, ¿no? Las autoridades de bajo nivel, de que es obedecen lo que les digan sin razonarlo ni un segundo. O sea, si el termómetro estaba marcando que la persona tiene una temperatura de 20 grados centígrados, aunque eso es física y médicamente imposible, ellos siguen pasando a la gente por el termómetro porque les dijeron que lo tenían que hacer. Entonces, es pues, un tema de burla y como tú dices, están viniendo muchos extranjeros aprovechando también la ingobernabilidad, pero pues no pensemos que ellos se van a vivir pues que a los lugares pues ultra urbanizados o ultrapoblados de México, como pues el Estado de México, a los municipios estos de Catepec, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan. Ellos se van a vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, a la Colonia Roma, la Condesa, se van a Tulum muchos, en la península, se van a pueblitos como Tepoztlán, etc., etc. Entonces, como tú dices, estamos viviendo con bastantes superestructuras. Pero en fin, pues yo quiero agradecerte mucho, Jarboye. Yo pienso que es muy enriquecedor lo que nos estás viniendo a compartir. De nuevo, pues me gustaría invitar a la gente que le interese el tema de geopolítica, que se suscriba al canal de Jarboye, Geopolitics and Empire. La verdad es que pues falta mucha gente que hable al respecto y Jarboye es uno de ellos. Entonces no dejen de darse una vuelta por ahí y suscribirse. Un mensaje final que le quieras decir a nuestro público, Jarboye. Pues que no se dan, ¿cómo decir? Que don't give up, ¿no? Que seguimos adelante y que se acuerda la historia revolucionaria de México, ¿no? Ese espíritu de rebelión contra corrupción y injusticia y ah, tener la disposición, pues, para perder sus trabajos y hasta sus vidas, ¿no? Para hacer lo que es correcto, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Y pues al fin, gracias por esta invitación. Espero que próximo año que seas mi invitado para platicar a mi audiencia sobre lo que está pasando en México. Pues muchas gracias, Jarboy, y con mucho gusto ahí nos estaremos viendo el próximo ya año, que ya es en unos días. Otra vez te agradezco mucho, pues, un placer tenerte aquí, este es tu casa, tu espacio, cuando quieras tienes las puertas abiertas. Y pues bueno, amigos, les agradezco a todos por este tiempo que nos regalaron. No olviden de nuevo suscribirse, compartir, dejar su like y sus comentarios. Saben que intentamos leerlos todos y contestarles. Les mando un muy fuerte abrazo. Aquí su amigo Ricardo Olivares. Hasta la próxima.